Bien, decíamos, vamos a seguir generando repercusiones respecto del nombre de Silvina Batakis y también de lo que ha sucedido allí, sobre todo en el Ministerio de Economía de la Nación, pero un poco también la cuestión política que se vio reflejada fundamentalmente y con más crudeza este último fin de semana, pero que ya venía. Y lo vamos a hacer con Gustavo Sánchez Romero, colega, periodista, él especialista sobre todo en economía, y de Juan Pablo Enríquez, contador, que muchas veces también habla y nos da su opinión aquí en nuestro informativo sobre temas económicos. Gracias por estar acá, No. En un día frío. En principio, la pregunta es, viene Batakis, se va Guzmán, Guzmán falló, y si Guzmán falló, ¿en qué falló? Bueno, los indicadores que deja Guzmán, excepto una leve recuperación de la actividad económica, no son buenos. Lo que hay que decir es que tampoco la figura de Batakis se encuentra con un escenario halagüeño, un escenario complaciente que le permita desarrollar un programa de gobierno como quizá ella quisiera. Batakis es una persona muy prolija, muy ordenada, es muy amiga de Diego Valiero. Te recomiendo que le preguntes a Diego porque la conoce muy bien. Yo anoche hablé con él y estaba contento y triste a la vez porque saben el balurdo que se metió. Claro. En principio, lo que hay que definir hoy, no está tanto la definición en el nombramiento de Batakis, sino en la reunión que va a resolver hoy Cristina con Alberto. Me parece que el problema es netamente político y aquí el escenario es claro. Argentina no tuvo este año presupuesto, hay un presupuesto reconducido, no tiene plan de gobierno. El plan de gobierno o el plan de gobierno económico es el acuerdo con el fondo. Acuerdo con el fondo que Cristina rechazó y por el cual viene, recordemos que Máximo Kirchner dejó la bancada oficialista. Ese acuerdo fue la madre de la crisis entre Cristina y Alberto. Batakis va a tener una gestión aliviada si Cristina decide asumir ese acuerdo como propio. Si lo asume como propio, va a tener un problema electoral grave. Pierde el eje del discurso político que ella quiere preservar de cara a las elecciones que vienen y mantener su grupo político, especialmente en Buenos Aires, mantener la campaña. Si no adhiere, el gobierno va a seguir una crisis interminable. Así que pues, de lo que pase esta tarde va a depender no solamente el futuro de Batakis, sino el futuro del país. Bien, vamos a recordar también, porque esto no aparece de un repollo, ¿no? Digamos, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se hace también por una deuda increíble de la gestión anterior que contrae precisamente con ese organismo internacional. Y vos hablabas recién de un presupuesto reconducido y que es justamente por un presupuesto que no aprobó en su momento la oposición. ¿Puede Batakis conciliar, respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y empezar a dar respuestas en el campo interno, digamos, de la Argentina, a responder a las necesidades de la gente, Juan Pablo? Sí, absolutamente. Batakis es una de las economistas con mayores calificaciones en la Argentina para resolver este problema en la actualidad, pero como bien decía Gustavo, es un problema estrictamente político, ¿no? Aquí hay que poner a la política por encima de la economía, así que es central que en el día de ayer la designación de Silvina haya contado con el apoyo de los gobernadores de todas las provincias, con el apoyo de la vicepresidenta, con un amplio apoyo de todo el ámbito heterodoxo de la economía, donde plantean la refuncionalización del Estado como eje central de la distribución de la riqueza. Una de las críticas centrales a Guzmán era justamente eso, como una vinculación estrictamente académica y que no tenía un rasgo vinculado con el mercado interno, con las problemáticas centrales de nuestro territorio. Y Batakis tiene una experiencia sobrada para demostrar capacidades para resolver estas problemáticas. Es una situación muy compleja, el nivel de endeudamiento. ¿Por qué la pregunta? Porque digo, Guzmán vino a eso. Vino a lograr, supuestamente, el mejor acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional. Tendría que, después de ese acuerdo, haber pasado a ocupar otro cargo y ahí dedicarse a la cuestión interna, un ministro de Economía, Batakis o sea quien fuera. Sí, acá la pregunta es ver quién termina pagando esa deuda. Si la termina pagando el pueblo vía ajuste o si la terminan pagando aquellos sectores concentrados de la economía que fueron los grandes responsables de la fuga de 86.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos. Es central que se trabaje desde el punto de vista legislativo en seguir incorporándole ideas a esa normativa que se está trabajando sobre que la deuda la paguen aquellos sectores que la fugaron. Gustavo, recordemos que sí, el acuerdo con el fondo es por 45.000 millones de dólares de la deuda que tomó Cambiemos.
En estos 2 años el gobierno se endeudó en pesos por 78.000 millones. De aquí a fin de año vamos a duplicar en pesos la deuda que contrajo Macri. Claro, para el kirchnerismo la deuda en pesos no tiene una relevancia como en dólares, pero en realidad estamos ante una crisis de deuda, que es lo que ha pasado en este tiempo, que los bonos han cotizado el 20% de su valor en Argentina. Entonces es un problema realmente grave. El acuerdo con el fondo implica reducir por lo menos un punto más el déficit fiscal, es decir, ajustar por lo menos un punto más del Producto Bruto. Incrementar la reserva por lo menos 4.000 millones de dólares, cosa que es muy difícil, estamos en una crisis cambiaria. El tema de las tarifas, ¿qué va a pasar con las tarifas eléctricas? Por eso es un problema político y no económico, porque va a depender de lo que haga Cristina, de lo que ella decida. Si Cristina decide asumir a Batakis como propia y asume el plan que viene y al Fondo Monetario, creo que Argentina tiene una posibilidad de mejorar. Si no lo hace y privilegia su proyección electoral, la de su agrupación política, me parece que Argentina entra en un camino inevitable hacia el abismo. Ya seguimos con el tema estrictamente político, pero en un momento de su discurso el fin de semana, Cristina Kirchner, acertada o muy desacertadamente, lo equipara a Guzmán con Melconian en la cuestión de la política bimonetaria. ¿Por qué no le explicamos a la gente qué significa eso y qué es salir o qué es seguir con esta política bimonetaria? Como quiera. Bueno. Sí. A ver. Sí, justamente tiene que ver con esta existencia del dólar como moneda en la Argentina y el gran problema que tenemos siempre de la restricción externa. El año pasado Argentina creció al 10% y a medida que el país crece ante la incapacidad de tener un amplio margen de reservas, se va generando un inconveniente para sostener ese crecimiento y obviamente eso trae complicaciones en todo el desarrollo de la economía. No es lo mismo el endeudamiento en pesos que el endeudamiento en dólares. Será un debate importantísimo a tener en el próximo tiempo y que es central y neurálgico en la economía también, pero están dadas las condiciones para que Argentina pueda sortear esta situación. Y cuando planteamos el tema del déficit fiscal, en términos, los heterodoxos en realidad, en vez de concentrar la atención en el gasto, lo concentran por ahí en la recaudación. Hay que ir más hacia un esquema de recaudatorio, hacia aquellos sectores que tienen mayor riqueza en la Argentina para poder atender las necesidades urgentes que tiene el pueblo. La última consulta que le hago a los dos. Básicamente, ¿qué le decimos a la gente en cuanto a cómo se puede gobernar en este país en forma medianamente responsable cuando hay un cambio de un ministro de Economía durante el fin de semana y ya hay remarcación de precios en forma infernal en los supermercados y hasta nos llegan informaciones de que hay faltante en las góndolas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y bueno, ¿Por qué pasa eso en la Argentina? Porque el dólar ha pegado un salto, como recién lo explicaba Nahuel, porque hay una gran incertidumbre en el país. La gente lo dice, la gente no es tonta. Ayer los shoppings se llenaron, la gente fue a gastar pensando que iba a haber un quiebre del financiamiento en cuotas. Pero la incertidumbre, ¿qué tiene que ver con esta interna? Por supuesto, claro. Falta de credibilidad. Sí, porque además no tenemos dólares. Ajá. Entonces, Argentina tiene hoy un problema que tuvieron los últimos precedentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay un proceso inflacionario muy alto, seguramente vamos a estar otra vez por arriba del 5% en la inflación de junio, y no hay precios. Si vos tenés un producto, y además con la cantidad de pesos que hay en la calle, la gente sale a consumirlo porque la inflación y la suba del dólar te lo va licuando todo el tiempo. Te lo licua minuto a minuto. Entonces, el que tiene algún bien, que no sabe qué hacer, si va a poder reponerlo o no. No sé, papel higiénico, vasos, cubiertas, lo que fuere. Y tiene dos opciones. O no las vende, que es lo que está pasando. Mucha gente hoy prefirió no vender sus productos. O directamente los pone a un valor que le va a garantizar alguna reposición futura. Pero la gente... Bueno, la gente lo que tiene que hacer es un precio... ¿Qué tiene que hacer la gente? Un precio de la economía es lo que el comerciante entiende que la gente está dispuesto a pagar. Si yo voy a validar un precio X, que ayer valía 10 y hoy vale 20, y estoy de alguna manera legitimando ese proceso inflacionario, lo que tiene que hacer la gente es o esperar o tratar de mantener alguna expectativa o alguna ansiedad y creer que esto puede llegar a tener alguna normalización en un momento. Es natural que haya un overshooting en un momento de tanta crisis política y económica y que suba el dólar y suban los precios. Uno espera, que en los próximos días esto tiende a equilibrarse
y a regularse hacia abajo. Nunca se vuelve para abajo. Pero bueno. Nunca se vuelve para abajo. Juan Pablo, ¿estuvo bien dentro de lo que es la coalición política del Frente de Todos, Cristina Kirchner, de advertir de la manera que advirtió en cuanto a que Guzmán no estaba satisfaciendo, o por lo menos la gestión política, y con Guzmán a la cabeza del Ministerio de Economía, no estaba satisfaciendo a la gente y estaba generando los problemas que había? ¿Se sale de esto? ¿Nos vamos al carajo, como dijeron algunos referentes de la oposición? No, tampoco hay que generar el pánico en la población. En el gobierno de Cambiemos en el año 2019 hubo 3 cambios de ministro de Economía. Este es el primer cambio en esta gestión y lo que planteó Cristina tenía razón en función de que se muestra hoy los resultados de la gestión Guzmán. Están recobrando la confianza de la población con este cambio, con una candidata, con una funcionaria que tiene el acompañamiento de todos los sectores y Argentina tiene todas las condiciones para salir de esta crisis. Es cuestión de establecer un equilibrio en la macro y en la situación política de quienes gobiernan el país. Juan Pablo Enríquez, contador, Gustavo Sánchez Romero, periodista, muchísimas gracias a ambos por estar acá y compartir sus opiniones con nosotros. A vos, a ustedes. Seguimos.